Imagina un mundo donde la humanidad ha construido refugios tan poderosos que podrían resistir el impacto de una explosión nuclear, estructuras que desafían las leyes de la naturaleza y la ingeniería. Desde los profundos túneles que cruzan los Alpes suizos hasta las fortalezas subterráneas escondidas en las montañas de Estados Unidos, cada uno de estos megaproyectos es una mezcla fascinante de ciencia y ambición humana. Número 1. Fortaleza de hormigón en Nueva York. El edificio conocido como Titan Point, ubicado en la calle Thomas 33 de Nueva York, es un testimonio impresionante de la era de la Guerra Fría, una época en la que el miedo a un conflicto nuclear impulsaba a las naciones a diseñar sus ciudades de forma más estratégica y defensiva. Construido en 1974, cuando la amenaza de la destrucción mutua aún era palpable, este rascacielos fue ideado no solo para soportar el paso del tiempo, sino también para resistir condiciones extremas, incluyendo un posible ataque nuclear. Su diseño de estilo brutalista, con sus paredes gruesas y la completa ausencia de ventanas, responde directamente a la necesidad de crear una estructura robusta y discreta. Pero este edificio no solo destaca por su arquitectura imponente, sino por lo que oculta en su interior. A primera vista, el Titan Point podría parecer simplemente un edificio monótono entre los rascacielos de la Gran Manzana. Sin embargo, a medida que se profundiza en su historia, se revela que es mucho más que eso. Desde su inauguración, el edificio ha funcionado como un nodo clave en las redes de telecomunicaciones de larga distancia de los Estados Unidos, procesando hasta 175 millones de llamadas diarias. Las compañías telefónicas más importantes del país, como AT&T y Verizon, confiaban en la seguridad que proporcionaba este monolito de concreto para mantener sus servicios en funcionamiento, incluso en el peor de los escenarios. Pero lo que hace verdaderamente intrigante al Titan Point es su conexión con la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Según documentos desclasificados y revelaciones de exagentes como Edward Snowden, el edificio alberga un centro de espionaje conocido como Skid Row. Esta instalación secreta es parte de un programa que intercepta comunicaciones internacionales y satelitales, lo que le permite al gobierno estadounidense monitorear información vital desde el corazón de la ciudad. El acceso a estas operaciones es tan hermético como las gruesas paredes del edificio, un secreto a plena vista en una de las ciudades más bulliciosas del mundo. Además, su diseño no fue un accidente. La estructura de hormigón y su forma impenetrable están pensadas para resistir impactos devastadores. Aunque un ataque nuclear directo podría representar un desafío insuperable, su construcción le permitiría sobrevivir a explosiones cercanas sin colapsar. Incluso las ondas electromagnéticas generadas por una explosión nuclear serían mitigadas gracias a las rejillas de protección de las pocas aperturas en el edificio, ubicadas estratégicamente en los pisos 10 y 29. Este tipo de protección es crucial, ya que un pulso electromagnético podría devastar las telecomunicaciones, pero no el flujo de operaciones de este misterioso rascacielos. En caso de una emergencia extrema, el Titan Point también está equipado para funcionar como un refugio temporal. Con una capacidad de almacenamiento suficiente para mantener a 3.000 personas durante una semana, el edificio cuenta con reservas de agua y alimentos, así como con combustible para operar generadores que asegurarían su autonomía. En una urbe tan densamente poblada como Nueva York, donde el espacio es un lujo y la supervivencia depende de la infraestructura, este tipo de preparación es un salvavidas en el que pocos piensan, pero que muchos necesitarían si llegara a suceder lo impensable. El contraste entre su apariencia austera y lo que realmente esconde bajo sus capas de concreto hace del Titan Point un símbolo de la tensión que definió a la Guerra Fría y de las medidas extremas que se tomaron para proteger lo más valioso: la información.
Mientras los transeúntes pasan a su lado diariamente, ignorantes de su propósito real, el edificio sigue cumpliendo con su silenciosa misión, preparado para ser el último bastión de comunicación y espionaje en un escenario apocalíptico. Así, esta estructura, que se alza entre algunos de los íconos más reconocibles de Nueva York, encarna el dilema de un mundo donde la tecnología y la paranoia se entrelazan para crear refugios que parecen más ciencia ficción que realidad. Número 2. Raven Rock Mountain, Pentágono subterráneo. El complejo Raven Rock Mountain, a menudo llamado el Pentágono subterráneo, es uno de los secretos mejor guardados de la defensa de Estados Unidos. Escondido en las montañas de Blue Ridge Summit, Pensilvania, este búnker subterráneo no solo fue diseñado para resistir ataques nucleares, sino que también se convirtió en un punto neurálgico para la continuidad del gobierno en situaciones de crisis. Su construcción, que comenzó en los años 40 durante una época de tensión global, refleja la paranoia de la Guerra Fría y la urgencia de crear un refugio donde el gobierno pudiera operar de forma segura si el resto del país se encontraba bajo amenaza. Además, su estructura no es una simple cueva subterránea. Más bien, se trata de un complejo multifuncional que abarca 650 acres de terreno montañoso. Dentro de este refugio, hay 5 edificios operativos, cada uno con 3 pisos, diseñados para albergar hasta 5,000 personas. Esto incluye altos funcionarios del gobierno y sus familias, quienes, en caso de emergencia, podrían ser evacuados en helicóptero desde Washington, D.C. en menos de 40 minutos. En situaciones extremas, como un bloqueo de acceso, el búnker cuenta con múltiples entradas orientales y sur, garantizando que siempre haya una vía de acceso segura. La tecnología avanzada del complejo le permite monitorear el cielo en busca de amenazas, como misiles entrantes, y coordinar acciones desde la seguridad del refugio. Las leyendas urbanas y los rumores añaden un toque de misterio a este lugar, sugiriendo la existencia de túneles secretos que conectarían con otras instalaciones de defensa, haciendo que el búnker funcione como un verdadero laberinto estratégico. No es solo un refugio, es una fortaleza con todas las comodidades, cafeterías, estaciones de bomberos y un centro médico completo, diseñados para asegurar la vida y la operación continua de quienes se resguardan en su interior. Durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, el complejo Raven Rock se convirtió en un refugio crucial. Cuando la seguridad del país se vio comprometida, el vicepresidente Dick Cheney fue evacuado a este búnker, un testimonio de la importancia de esta instalación en la estrategia de defensa de Estados Unidos. Este episodio no solo reafirmó la necesidad de contar con un lugar seguro y aislado para proteger a los líderes del país, sino que también puso de manifiesto la robustez y preparación de este complejo en situaciones de alta tensión. Sin embargo, el acceso a lo que realmente ocurrió dentro de esas paredes sigue siendo altamente clasificado, lo que solo alimenta la fascinación y el misterio que rodean a Raven Rock. Pero más allá de las funciones oficiales, hay detalles que hacen de Raven Rock un lugar intrigante para cualquier amante de las historias de conspiración. Sus puertas de acero, diseñadas para resistir explosiones de gran magnitud, y los sistemas de filtración de aire aseguran que el búnker sea hermético ante amenazas químicas, biológicas y radiactivas. Todo esto se combina con su estructura profunda, que le permite operar como una cápsula autónoma bajo tierra durante meses, si fuera necesario. Así, mientras el mundo exterior podría enfrentar un escenario apocalíptico, dentro de Raven Rock se mantendría la sensación de normalidad, con luces encendidas, sistemas de comunicación funcionando y operaciones gubernamentales en marcha. A pesar de que es un sitio envuelto en secreto, algunas imágenes satelitales y relatos de antiguos trabajadores han revelado aspectos de la vida diaria en el complejo.
Se habla de cafeterías que ofrecen comidas calientes, de zonas de descanso para el personal y de amplios espacios donde se lleva a cabo la logística del gobierno en situaciones críticas. La presencia de estaciones de bomberos y médicos permite actuar rápidamente ante cualquier eventualidad interna, como incendios o emergencias de salud, asegurando que no haya interrupciones en el funcionamiento del búnker. En definitiva, el complejo Raven Rock Mountain es mucho más que un simple búnker subterráneo. Es una mezcla fascinante de ingeniería militar, estrategia de defensa y secretos ocultos bajo toneladas de roca. Es un lugar donde la paranoia de la Guerra Fría se transformó en un bastión de resistencia, y donde la sombra de un conflicto nuclear sigue latente, esperando a ser activada en cualquier momento de crisis global. Los detalles de su funcionamiento, la vida que alberga en su interior y las historias de los que han estado allí son suficientes para captar la atención de cualquiera que se sienta intrigado por los misterios del mundo subterráneo de la defensa nacional. Número 3. Complejo Cheyenne Mountain. En el estado de Colorado, a más de 2.000 metros de altitud, se encuentra una de las bases militares más misteriosas y seguras del planeta, el complejo Cheyenne Mountain. Este búnker subterráneo, diseñado para resistir un ataque nuclear, es conocido por albergar al NORAD, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. A simple vista, la montaña podría parecer un lugar tranquilo, pero en su interior late el corazón de una fortaleza diseñada para soportar desastres que pondrían los pelos de punta a cualquier mortal. Construido durante los años 60, el complejo se compone de un laberinto de túneles que se extienden a 600 metros bajo la superficie de la montaña. Dentro de estos túneles se encuentran 15 estructuras de metal, todas montadas sobre enormes resortes que pueden absorber la energía de un terremoto o de una explosión nuclear cercana. Estas estructuras se diseñaron para mantenerse independientes de las paredes de la montaña, lo que significa que, incluso si el exterior colapsara, los edificios internos seguirían intactos. El acceso al búnker no es tarea fácil. Una serie de puertas de acero de 25 toneladas, controladas a distancia, protegen la entrada y las medidas de seguridad son tan extremas que cualquier intruso tendría que enfrentar un verdadero desafío para llegar al corazón de la instalación. En su interior, el complejo está equipado con sistemas de filtración que pueden mantener el aire limpio y seguro, incluso si una nube de radiación se esparciera en el exterior. Cheyenne Mountain es mucho más que un simple refugio. Es un centro de operaciones que alberga diversas agencias militares, incluida la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. En caso de un desastre global, este búnker podría coordinar la defensa del país, asegurando que el mando y control militar continúen mientras el resto del mundo se enfrenta a la destrucción. En la cultura popular, el complejo se hizo famoso por películas como Juegos de Guerra, pero la realidad es aún más intrigante. Para quienes han trabajado allí, Cheyenne Mountain es un lugar donde la ciencia ficción se encuentra con la estrategia militar en un escenario digno de un apocalipsis. Número 4. Pirámide MPR, Complejo de Salvaguardia Stanley R. Michelson. En medio de las vastas llanuras de Dakota del Norte, se alza una estructura que parece sacada de una novela de ciencia ficción, la Pirámide MPR, parte del complejo de salvaguardia Stanley R. Michelson. Esta misteriosa instalación, construida durante la Guerra Fría, fue diseñada para proteger a los Estados Unidos de un ataque nuclear mediante un avanzado sistema de defensa antimisiles. La pirámide, con su forma geométrica perfecta y su robusta construcción, alberga un radar que podía rastrear misiles enemigos y coordinar la destrucción de amenazas antes de que alcanzaran su objetivo. Este sistema era parte de una red más amplia que incluía misiles interceptores de corto y largo alcance, capaces de derribar misiles sobre Canadá, si era necesario. Sin embargo, lo que más llama la atención de la pirámide MPR no es su tecnología, sino su destino.
Después de entrar en funcionamiento el 1 de octubre de 1987, fue clausurada tan solo un día después, cuando la Cámara de Representantes decidió que el programa era demasiado arriesgado y caro. A pesar de su breve vida útil, la pirámide MPR ha continuado fascinando a quienes buscan explorar las reliquias de la Guerra Fría. Con su estructura de acero y hormigón, esta pirámide podría resistir la onda expansiva de una explosión cercana, aunque el temor de que los misiles pudieran caer sobre territorio amigo terminó sellando su destino. Hoy en día, un consorcio privado ha adquirido la instalación con planes de convertirla en un centro de minería de criptomonedas, invirtiendo millones de dólares en un proyecto que busca dar un nuevo propósito a esta pieza de historia militar. Para los habitantes del cercano pueblo de Noma, con sus apenas 35 residentes, la pirámide MPR es un gigante dormido que observa silenciosamente el horizonte. Aunque ya no protege a la nación de un ataque nuclear, su presencia sigue recordando los días en que el miedo a la destrucción global marcaba la vida cotidiana. Y aunque hoy se usa con fines muy distintos a los de su creación, la pirámide MPR sigue siendo un símbolo de lo que la humanidad es capaz de construir cuando se enfrenta a sus miedos más profundos. Número 5. Presa de las Tres Gargantas. En el corazón de China, abrazando las poderosas aguas del río Yangtze, se erige una obra de ingeniería tan monumental que desafía la imaginación: la presa de las Tres Gargantas. Esta maravilla, considerada la presa hidroeléctrica más grande del mundo, es mucho más que una simple barrera contra la corriente del río. Con una longitud de 2.300 metros y una altura de 185 metros, este coloso es capaz de producir más de 20.000 megavatios de energía, abasteciendo a millones de hogares y empresas. Pero lo que hace que la presa de las Tres Gargantas sea digna de entrar en la lista de los megaproyectos más fuertes del mundo no es solo su tamaño, sino su capacidad para resistir catástrofes, incluyendo un posible ataque nuclear. Durante su construcción, se emplearon 27 millones de metros cúbicos de hormigón y cientos de miles de toneladas de acero, creando una estructura que puede soportar la embestida de desastres naturales y humanos. Imagina la escena: un misil nuclear impactando cerca de la presa y esta estructura titánica absorbiendo la onda expansiva sin ceder. El embalse de la presa, que se extiende a lo largo de 600 kilómetros, contiene una cantidad de agua tan colosal que su liberación repentina podría provocar una inundación devastadora, afectando a millones de personas y causando estragos en gran parte de China. Sin embargo, los ingenieros chinos han garantizado que la presa ha sido diseñada con las máximas precauciones, asegurando que, incluso bajo un ataque nuclear, la estructura se mantendría firme. Más allá de su función de generar energía, la presa de las Tres Gargantas también cumple un papel crucial en la regulación de las aguas del Yangtze, previniendo inundaciones en regiones propensas a este tipo de desastres. Aunque algunos críticos señalan que su construcción ha desplazado a comunidades y alterado el medio ambiente, no se puede negar que esta obra representa la capacidad humana de dominar la naturaleza y protegerse de sus propios miedos. Con cada turbina que gira bajo la presión del agua, la presa sigue recordándonos la compleja relación entre el hombre y la tierra y el poder que se necesita para mantener esa relación en equilibrio. Número 6. Eurotúnel. Bajo las frías aguas del Canal de la Mancha, a una profundidad de más de 100 metros, se extiende una de las conexiones más importantes entre el Reino Unido y Europa, el Eurotúnel. Este túnel submarino de 51 kilómetros de longitud une la ciudad portuaria de Calais, en Francia, con Folkestone, en el sur de Inglaterra, atravesando las turbulentas aguas del estrecho de Dover. Aunque su propósito principal es permitir el paso de trenes de pasajeros y mercancías, el Eurotúnel también se ha ganado un lugar en la lista de megaproyectos fuertes por su robusta construcción
y su capacidad de soportar situaciones extremas. El concepto de un túnel bajo el Canal de la Mancha data de 1802, cuando el ingeniero francés Albert Mathieu Favier presentó la idea de una vía subterránea que conectara ambos países. Sin embargo, no fue hasta 1987 cuando la construcción del túnel comenzó realmente, requiriendo casi una década de trabajo ininterrumpido. La obra final, inaugurada en 1994, incluye 2 túneles ferroviarios y 1 de mantenimiento, formando un sistema que permite el paso de trenes a través de un entorno sellado y protegido. Aunque no fue construido específicamente para resistir un ataque nuclear, el Eurotúnel cuenta con una ventaja estratégica. Su profundidad y aislamiento lo hacen menos vulnerable a explosiones que las estructuras en la superficie. En el supuesto de un desastre, quienes se encuentren en su interior estarían protegidos de la onda expansiva inicial. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la radiación, que podría colarse a través de las entradas en ambos extremos, haciendo del Eurotúnel una trampa para quienes buscan refugio a largo plazo. La construcción del Eurotúnel fue un reto monumental, requiriendo la extracción de millones de toneladas de roca y enfrentándose a desafíos como la presión del agua y la estabilidad del suelo marino. Pero el resultado es una obra que no solo conecta físicamente a 2 naciones, sino que también simboliza la ambición de la humanidad de superar las barreras naturales y construir un mundo más interconectado. Viajar a través del Eurotúnel es como cruzar un umbral entre 2 mundos, descendiendo a las profundidades para resurgir al otro lado del estrecho, con la certeza de que incluso el mar no puede detener el avance de la ingeniería. Número 7. Central nuclear de Sanmen. La central nuclear de Sanmen es un emblema de la ingeniería moderna, diseñada para enfrentar el peor de los escenarios. Ubicada en la provincia de Zhejiang, esta planta no es solo un productor masivo de energía, sino también un baluarte contra desastres de proporciones épicas. Desde que se inició su construcción en 2008, la planta ha sido un símbolo de la ambición china de liderar la industria nuclear global. Con una inversión de más de $7.000 millones, este proyecto no solo representa una gran apuesta económica, sino también un esfuerzo monumental para garantizar la seguridad y la estabilidad energética del país. Además, la característica que distingue a la central de Sanmen de otras plantas nucleares radica en la implementación de la tecnología AP1000. Estos reactores de agua presurizada, desarrollados en colaboración con compañías estadounidenses, ofrecen una ventaja única: su capacidad para enfriarse de manera pasiva. Esto significa que ante una interrupción del suministro eléctrico, los reactores pueden continuar enfriándose sin intervención humana, utilizando la circulación natural del aire y el agua. Así, incluso si un desastre afectara la región, la integridad de los reactores se mantendría, evitando el tipo de catástrofe que ocurrió en Fukushima en 2011. Por otro lado, la construcción de la planta de Sanmen no fue un camino fácil. La cercanía temporal al desastre de Fukushima obligó a los ingenieros a revisar y reforzar las especificaciones de seguridad. Los estándares se elevaron y los procesos se volvieron más exigentes, lo que retrasó su entrada en funcionamiento hasta 2018. Sin embargo, estas medidas adicionales no fueron en vano. Hoy, la central de Sanmen es considerada una de las más seguras del mundo, con sistemas diseñados para soportar desde tsunamis hasta ataques nucleares. Si bien la probabilidad de un ataque de este tipo es remota, la posibilidad de que Sanmen continúe operando después de un impacto demuestra el nivel de previsión y cuidado con el que fue construida. Durante su edificación, se utilizaron miles de toneladas de hormigón y acero, creando una estructura robusta y resistente. Las paredes de los reactores y las estructuras de contención fueron diseñadas para absorber la energía de una explosión cercana, limitando la dispersión de radiación al exterior.
Esto asegura que, incluso si un misil impactara en las cercanías, la radiación no se liberaría al medio ambiente. Además, la planta cuenta con depósitos de agua especialmente diseñados para el enfriamiento de emergencia, lo que permitiría mantener la seguridad de la instalación incluso en condiciones adversas. La ubicación de Sanmen también juega un papel crucial en su estrategia de seguridad. Situada a lo largo de la costa oriental de China, la planta está estratégicamente ubicada para aprovechar la disponibilidad de agua marina para su sistema de refrigeración, al tiempo que se mantiene lo suficientemente alejada de las grandes ciudades para minimizar el riesgo a la población en caso de una emergencia. No obstante, la proximidad al océano también supone un reto, pues la planta debe estar preparada para enfrentar posibles tsunamis. Sin embargo, los ingenieros han reforzado las defensas de la planta contra inundaciones y han construido barreras naturales y artificiales para protegerla. El diseño de los reactores AP1000 también permite que, en caso de una falla total de energía, los sistemas de contención puedan activarse sin necesidad de intervención humana. Esto implica que, si todos los sistemas fallan simultáneamente, los mecanismos de enfriamiento pasivo continuarían funcionando, manteniendo los reactores a una temperatura segura hasta que las operaciones puedan restablecerse. Esta característica la convierte en una de las plantas nucleares más preparadas del mundo para enfrentar un escenario de desastre múltiple. Por supuesto, la construcción de Sanmen también ha sido un reflejo de la evolución del sector nuclear en China. A lo largo de la última década, el país ha buscado diversificar sus fuentes de energía y reducir su dependencia del carbón, un objetivo que ha llevado a la construcción de múltiples plantas nucleares a lo largo de su costa. En este contexto, Sanmen se destaca no solo por su capacidad de generación, sino también por ser una referencia tecnológica para futuras construcciones. De hecho, la planta ha servido de modelo para otros proyectos nucleares en China, lo que demuestra la confianza del gobierno en esta tecnología avanzada. Número 8. Túnel de base del San Gotardo. Entre las majestuosas montañas de los Alpes suizos, donde las cumbres nevadas parecen tocar el cielo, se encuentra una obra de ingeniería que desafía la naturaleza misma: el túnel de base del San Gotardo. Este túnel ferroviario, inaugurado en 2016, se extiende a lo largo de 57 kilómetros y alcanza una profundidad de 2.100 metros, lo que lo convierte en el túnel ferroviario más largo y profundo del mundo. Para muchos, es simplemente una conexión eficiente entre el norte y el sur de Europa. Pero para los ingenieros que lo construyeron, es un testimonio de lo que se puede lograr cuando el ingenio humano se enfrenta a la naturaleza. La construcción de este coloso subterráneo fue un proceso titánico que duró 17 años y costó aproximadamente $12.000 millones. Durante ese tiempo, los trabajadores enfrentaron una serie de desafíos, desde la perforación de roca extremadamente dura hasta la necesidad de garantizar la seguridad de la estructura a una profundidad sin precedentes. Las explosiones controladas y las máquinas de excavación avanzaron metro a metro, retirando millones de toneladas de piedra para abrir paso a este túnel, que hoy en día es una arteria vital para el comercio y el turismo europeo. Aunque el túnel de base del San Gotardo no fue diseñado como un refugio nuclear, su estructura profunda y protegida podría ofrecer un refugio temporal en caso de un desastre. La sólida construcción y la protección natural que ofrece la montaña lo convierten en un lugar donde las personas podrían resguardarse de la onda expansiva de una explosión cercana. Sin embargo, a diferencia de otros refugios, el túnel no cuenta con sistemas avanzados de filtración para proteger a sus ocupantes de la radiación. Esto significa que, aunque podrías estar a salvo del impacto inicial, el tiempo sería tu peor enemigo si la radiación empezara a filtrarse. El San Gotardo no es solo una hazaña de ingeniería, es también un símbolo de la conexión entre países y de la perseverancia humana. Mientras los trenes cruzan este túnel a más de 200 kilómetros por hora, transportando tanto pasajeros como mercancías,
La historia de su construcción y la visión de quienes lo hicieron posible siguen resonando en cada kilómetro de roca. Es una prueba de que, aunque la naturaleza puede ser imponente, la voluntad humana de superarla puede ser aún más fuerte. Número 9. Avión del juicio final, Doomsday Plane. Cuando la amenaza de un ataque nuclear se cierne sobre el mundo, el aire puede convertirse en el único refugio seguro, y Estados Unidos tiene un as bajo la manga en esa situación, el llamado avión del juicio final, o Doomsday Plane, conocido oficialmente como el Boeing E-4B. Este avión es mucho más que una aeronave. Es un centro de mando aéreo diseñado para que el presidente de los Estados Unidos y otros altos mandos puedan dirigir las operaciones del país mientras el suelo arde bajo una nube de hongos atómicos. El Boeing E-4B es una fortaleza voladora, blindada contra la radiación y equipada con sistemas de comunicación avanzados que le permiten mantenerse en contacto con todas las Fuerzas Armadas estadounidenses, incluso en medio de un ataque. Su cabina está equipada con máscaras protectoras especiales para proteger a los pilotos del brillo cegador de una explosión nuclear, y su estructura es resistente a los pulsos electromagnéticos que podrían desactivar otros dispositivos electrónicos. El interior del avión es como una pequeña ciudad en los cielos. Cuenta con una sala de conferencias, dormitorios, áreas de descanso y hasta un pequeño hospital para asegurar que el presidente y su equipo puedan operar en condiciones óptimas durante días. Y si el avión necesita mantenerse en el aire por un tiempo prolongado, cuenta con la capacidad de reabastecerse de combustible en pleno vuelo, lo que le permite permanecer en el cielo por más de 72 horas sin necesidad de aterrizar. A lo largo de la historia, solo 2 presidentes han utilizado el avión del juicio final en simulacros, Jimmy Carter y Ronald Reagan. Y aunque nunca ha tenido que ser utilizado en una situación de guerra real, su presencia es una clara señal de que Estados Unidos está preparado para lo peor. Ver esta aeronave surcando los cielos es un recordatorio de la tensión constante de la Guerra Fría y de la precaución extrema que algunas naciones toman para garantizar su supervivencia en un mundo lleno de incertidumbres. Mientras tanto, este avión continúa patrullando los cielos, siempre listo para entrar en acción cuando el apocalipsis parece más cercano que nunca.